Las 70 semanas de Daniel, eso es lo que estamos estudiando, amados hermanos, así que los invito a abrir sus Biblias en Daniel capítulo número 9, verso 26, que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Que el Señor nos ayude a seguir escudriñando las apasionantes profecías bíblicas, en lo particular estas 70 semanas, que en un breve marco de repaso, que es muy necesario para todos nosotros, son semanas de años, ¿ya? Es decir, cada semana equivale a una serie de 7 años. Por lo tanto, el total de las 70 semanas equivalen a 490 años, de los cuales ya se han cumplido 483 años o 69 semanas con la vida del Mesías. Ya ahí nosotros estuvimos detenidos harto tiempo en el versículo 25, donde aparece la cota de tiempo desde y hasta cuándo nosotros tenemos que contar estas 70 semanas. Desde que el rey Artajerjes permite la salida de Nehemías, ¿cierto? Hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas, es decir, 483 años. Ahora, en el versículo 25 aparece, ¿no es cierto?, estas 69 semanas divididas en dos bloques, 7 semanas por un lado y 62 semanas por el otro. 7 semanas comprendidas respecto a la reconstrucción de la ciudad, de los muros, obra liderada por Nehemías, no cabe ninguna duda, estuvimos estudiando el libro de Nehemías en esa perspectiva, y 62 semanas respecto a la proyección profética al Mesías príncipe, es decir, cuando ya asoma el ministerio de Cristo Jesús y entra en Jerusalén, vitoriado y reconocido, ¿no es cierto?, con palmas, dicen ahí en los suelos, la gente lo aclamaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, cumpliendo también la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Entonces, si sumamos esos dos bloques, las 7 semanas de Nehemías y las 62 del Mesías príncipe, hace un total de 69 semanas. Eso nos permite entender por qué el versículo 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, cuando termine el bloque de las 62 semanas, que obviamente sumando las 7 de Nehemías, hace un total de 69 semanas. Por lo tanto, creemos, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que el Señor Jesucristo muere, como dice el texto del versículo 26, después de la semana 69, después que se cumple el total, ¿no es cierto?, de 69 semanas, o, dicho de otra forma, 483 años, se le quita la vida al Mesías, se cumple la profecía bíblica de la muerte del Mesías. La esencia de la venida del Mesías era sin duda su muerte. Sin su muerte no hay perdón de pecados, sin su resurrección no hay justificación. Por lo tanto, la profecía se detiene ahí de una manera precisa para que nosotros podamos contemplar lo que significa el término de la primera parte, que son 69 semanas, y la semana pendiente que recién asoma en el versículo 27, que ya vamos a entrar en algún momento. Mientras tanto, hemos estado las últimas semanas hablando de la muerte del Mesías, ¿cierto? Hemos estado hablando de lo que significa la obra de Cristo, profecías que se cumplieron de una manera tremenda, ¿no es cierto? 1000 años antes, estamos hablando de 700 años antes, 600, 500 años antes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros vemos, amados hermanos, que esas profecías se cumplen de manera literal en la persona del Mesías, no hay ninguna duda, y eso es lo maravilloso que a nosotros nos llamaba profundamente la atención, tanto las profecías, por decirlo así, evidentemente trascendentales, como también los detalles también se cumplieron de manera literal. Y eso lo estuvimos estudiando en detalle, citando las profecías mismas y también el cumplimiento de las profecías. Brevemente, solamente recordar que entre el Génesis y el libro de Malaquías hay más de 300
profecías. Imagínense el peso profético, 300 profecías aludidas al Mesías, ¿no es cierto?, a la venida del Mesías y también al reinado justo del Mesías, obviamente profecías que se van a cumplir en el futuro. Las últimas 2 semanas, podríamos decir, nos hemos detenido en la siguiente frase aquí en el versículo 26, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y hay una frase muy particular, dice, mas no por sí. ¿Ya? Esa expresión, mas no por sí, que como lo comentaba en el español no nos revela mucho, pero si indagamos un poco más en el hebreo, ¿no es cierto?, nos denota una significancia importante porque la muerte del Mesías fue en un término de vaciamiento, de soledad y sin el honor que él merecía como el Rey de Reyes. Nos estuvimos acordando que él tenía un título ahí, este es el Rey de los Judíos. Pero su pueblo, liderado por los siniestros religiosos judaizantes, no le reconocieron como el rey de Israel. Es decir, la muerte del Mesías ocurrió en un vaciamiento, en un anonadamiento, vacía, sola y sin honor. Eso es lo que significa la expresión más no por sí que aparece aquí en el capítulo 9, versículo 26, en una expresión hebrea, ayin, que significa el vaciamiento. Lo que nos obligó, amados hermanos, a abrir un estudio, por decir así, un apéndice a todo esto, que tiene que ver con el misterio del vaciamiento del Mesías. ¿Cómo es que Dios se hace carne? ¿Cómo es que Dios, en la persona del Hijo, porque ahí es donde también implícitamente está el comentario de la Trinidad? La Trinidad es el concepto de que Dios se ha manifestado en 3 personas, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muy de paso, pero tengo que mencionarlo, aunque la palabra Trinidad no aparezca en las Escrituras, la enseñanza de la Trinidad es una evidencia que ninguno de nosotros puede negar. Por lo tanto, ¿cómo entender que el Dios de la gloria, en la persona del Hijo, se hace uno de nosotros, no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, es decir, un despojo voluntario, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que declara, y lo estuvimos estudiando, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Creo que ese texto, en lo particular, creo que Filipenses 2, 5 al 8, es una tremenda revelación para comprender el misterio de la kenosis que se conoce, o el vaciamiento. Quizá usted se viene integrando recién a estos estudios. ¿Por qué hablamos de kenosis? Porque precisamente ahí en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, la palabra despojó es keno en griego, de donde deriva la acción de kenosis, de vaciarse, de hacerse nada por nosotros. Y comenzamos un recorrido por las Escrituras para comprender profundamente esta frase que está escrita ahí en el libro de Daniel, que Cristo Jesús, que el Mesías príncipe, murió más no por sí, en un vaciamiento absoluto. Vimos algunos pasajes la semana pasada, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, cuando dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí está hablando de lo que significa la gloria celestial, la gloria eterna, ¿cierto? Donde mora Dios. El Señor se despoja de aquello, toma forma de siervo, como lo dice Filipenses 2, se hace pobre, en definitiva, lo vamos a ver, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y obviamente esa riqueza, en consonancia con muchos otros pasajes, no tiene que ver con riquezas materiales. Si fuera así, habría una contradicción, un choque frontal de interpretación. El propio Señor Jesucristo enseñó claramente, literalmente, no hay nada que interpretar: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín es la corrosión, ¿cierto? Corrompen, ni tampoco pueden los
ladrones minar y hurtar. De modo que la riqueza que nos ha dado el Señor con su empobrecimiento es una riqueza espiritual, es una riqueza celestial. Como Pablo se lo dice a los Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es nuestra verdadera riqueza. Pero el énfasis, ¿cuál es? Que Cristo se vacía y se hace pobre. Romanos capítulo 15 versículo 3, también lo vimos, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor aceptó voluntariamente los insultos. Aquí el texto vituperio, que lo aclaramos la semana pasada, es una expresión en griego, oneidismos, que significa insulto destinado a dañar la reputación. Muchos quisieron dañar la reputación, la honra de nuestro Señor Jesucristo, lo despreciaron, lo subestimaron, pero Él lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque hay un misterio del vaciamiento. El Hijo de Dios, siendo el Dios de la gloria, el Creador de todas las cosas, se vacía por nosotros y muere en la cruz, como lo dice Daniel 9:26, mas no por sí, vacío, solo y sin honor. Lucas 2:7. También lo estuvimos viendo la vez pasada. Cristo Jesús llega a este mundo no en el lugar que se merece un rey, no en el lugar que se merece el Dios de la gloria, sino que en el lugar más humilde, que ni siquiera tú y yo vivimos cuando llegamos a este mundo. Él llegó en un pesebre, y en un pesebre prestado, porque ni siquiera era de él, en un establo. Dice el texto de Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, y da la razón por qué. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no tuvo posibilidad alguna de ser atendido como Él merecía ser atendido. La palabra mesón en las Escrituras habla de un hostal, habla de una especie de posada. No olvidemos que todas las aldeas tenían su lugar de hospedaje. Algún peregrino que venía de un lugar a otro entraba en una aldea, ¿cierto?, en un pueblo, y buscaba algún mesón donde quedarse. Entonces ahí llamaba al hospedaje y le podían asignar un lugar para pernoctar y seguir su peregrinaje. Pero nuestro Salvador, el Rey de todas las cosas, imagínense ustedes, el dueño de todo el universo, de tu vida y la mía, vino en un vaciamiento absoluto, tanto así que no tuvo para él lugar en el mesón. Hermanos, no olvidemos que el mesón también aparece en otra enseñanza de Cristo y también la comentamos. En modo de resumen y de repaso, quiero también recordarlo porque es bastante profundo ese tema. Me refiero a la enseñanza del buen samaritano. El buen samaritano, sin duda, es una enseñanza ilustrativa para proyectar la imagen del propio Cristo. El Señor Jesucristo le entrega esta enseñanza a un maestro de la ley, a un escriba, que se justificaba a sí mismo diciendo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Así dice el texto de Lucas 10. Y resulta que el Señor, para responderle, le da una tremenda ilustración, enseñanza, pero pone en el tapete de la evidencia, de la discusión, lo inoperante, ¿cierto? Vamos a decirlo así, lo ineficaz que es la religión. Porque este hombre, decía él, que descendía de Jerusalén a Jericó, que cayó medio muerto en el camino, puesto que fue atacado por malhechores y quedó moribundo ahí. Dice que pasó un sacerdote y lo vio y no hizo nada. Después un levita le vio y pasó de largo. Dos personas prominentes en la religión y el culto judío vieron a este hombre y no fueron movidos a misericordias. Para ellos era estricto guardar la ley, pero no tenían ningún acto de misericordia, de piedad y de amor. Y pone de ejemplo el propio Señor Jesucristo a este escriba, a este maestro de la ley, doctor de la ley. A ellos les gustaban que le llamaran doctores, también en su lenguaje rabínico, ¿cierto? Rabí, que significa el más connotado docto,
y le pone el ejemplo de un samaritano. ¿Sabe lo que significa para un judío un samaritano? La Biblia nos dice ahí en Juan 4 que los judíos y los samaritanos no se trataban. Había una odiosidad tremenda que tiene un aspecto histórico que en algún momento lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que quiero señalar? Que pone al samaritano como el que fue movido a misericordia y toma a este moribundo, vamos a decirlo así, a este miserable pecador como tú y como yo, le venda las heridas, lo pone en su cabalgadura y ¿sabe dónde lo lleva? Al mesón. Al mesón donde el Señor Jesucristo no tuvo lugar cuando nació. Y ahí lo pone en el mesón, en esa hostería, en esa posada. Me acordaba, hay una traducción, muy de paréntesis hermano, una traducción de la King James, que es la versión inglesa, que esta palabra mesón la traduce al inglés como inn, I-N-N. Y me acordaba de los famosos hoteles, ¿no es cierto? Por ejemplo, Holiday Inn, ¿ah? Y hay otros hoteles que incorporan esa expresión inn. Y ese inn en inglés es lisa y llanamente una posada. Es un mesón, en otras palabras, en términos bíblicos. Y el Señor lo lleva a un lugar, lo deja ahí y lo encarga más encima y le da 2 denarios al encargado y le dice, todo lo que tienes que gastar, yo te lo pagaré cuando regrese. Maravillosa enseñanza, hermano. ¿Qué quiero para no apasionarme tanto con eso? Porque es muy bonito. Quiero solamente enseñar lo que dice puntualmente a este respecto. Es decir, Cristo Jesús se vació a tal punto que no tuvo dónde nacer, nació en un pesebre prestado y no tuvo lugar en el mesón. Sin embargo, el Señor Jesucristo toma al pecador y lo pone en un lugar digno de ser atendido. Así es tu vida y la mía. Él se empobreció para enriquecernos a nosotros. Juan capítulo 1, versículo 11, también lo vimos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Israel, su pueblo, ¿cierto? No le recibió, le rechazó. Este texto es maravilloso también en el sentido profético, hermano. El pueblo que esperaba a un Mesías, que esperaba al que reivindicaría el reino glorioso de Israel, es el propio pueblo que no le recibió. Las cabezas religiosas que dirigía este pueblo rechazaron a su Mesías. Y eso no fue un hecho circunstancial, es parte también de la profecía bíblica. Si usted ve Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4, lo compara con Hechos capítulo 4, versos 27 y 28, nosotros vemos que eso ya estaba también determinado que sucediera. Todas las profecías nos enseñan la acción de un Dios soberano que tiene todo bajo control. Su pueblo le rechazó. Es decir, Jesús en este misterio del vaciamiento, o la expresión de Daniel 9:26, que muere mas no por sí, es rechazado por su pueblo. Mateo capítulo 13, versos 54 al 55, que también lo vimos, y aquí termino ya el resumen, dice que el Señor fue despreciado por no tener academia, por no tener letras. Dice el texto de Mateo 13, 54 al 57, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Bien, ya lo comentamos, pero nuevamente repasamos. El Señor Jesucristo fue despreciado por no tener academia. Los judíos religiosos, los doctos, los rabinos, aquellos que les gustaban que los miraran en las plazas y los alabaran por sus vestimentas y por su preparación, ¿cierto? Los rabí. Rabí significa el más importante de todos, esa expresión en hebreo, raboni, que significa rabí, y que el propio Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos, ustedes no quieran que los llame rabí, porque uno es vuestro rabí, el Cristo, uno es vuestro maestro, el resto dice, todos son hermanos. Gran enseñanza que ha sido ocultada por muchos siglos hasta el día de hoy, hermanos. Hoy día esa enseñanza no entra
en las iglesias evangélicas, por lo menos en las grandes mayorías. Para ser un ministro del Evangelio, usted tiene que tener cartón, tiene, como le llamamos nosotros en Chile, un título, ¿cierto? Una acreditación de un instituto, de una facultad, de un doctorado. Vanidad de vanidades, decía Salomón, ¿se acuerda? Nosotros debemos reivindicar la enseñanza de Cristo, amados hermanos. Nosotros no necesitamos a alguien acreditado para que nos enseñe. Necesitamos a alguien que hable la palabra de Dios. Y si usted tiene el Espíritu de Dios y busca la gloria de Dios, sabrá si el tal es verdadero o es falso. Pero lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo se ha repetido a través de la historia. Menospreciaban también a los discípulos. Acuérdense que Pedro comienza el primer discurso en Hechos capítulo 2 siendo un pescador, un hombre del vulgo. Hasta lo que yo sé, nunca egresó de alguna facultad, ¿o es así? Lo digo en el sentido retórico, hermano, para que le tomemos el peso de lo que Dios hace con su poder y para su gloria. Resulta que aquí vemos nosotros que al Señor le cuestionaban su validación de su enseñanza, de su sabiduría, de sus milagros, puesto que venía de una ciudad de muy mala reputación, que era la región, mejor dicho, de Nazaret. Nosotros también vemos en las Escrituras que todos sus discípulos eran menospreciados, minusvalorados porque eran galileos, eran como mirados como segundones, ¿ya? Y ahí nosotros vemos, lo estuvimos viendo también en la negación de Pedro, cuando le descubrieron que era Galileo por su manera de hablar, y los despreciaban. De la misma forma vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los galileos, por poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idiomas distintos que ellos nunca habían aprendido, una obra gloriosa, sobrenatural en ese entonces, y los galileos hablaban en diferentes idiomas de acuerdo a las latitudes de las cuales habían venido todos los que estaban ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Partos, medos, elamitas de Mesopotamia, etcétera, decían, ¿cómo hablan estos en nuestro propio idioma siendo galileos? Es decir, había una subestimación. ¿Qué es lo que sacamos en conclusión, amados hermanos? Que el Señor también en su vaciamiento, en su muerte, en su obra de hacerse nada por nosotros, la expresión que estamos analizando es Daniel 9:26. El Señor muere vacío, es decir, más no por sí. Vemos que el Señor es despreciado. Ahora vamos a entrar a puntos nuevos respecto a esto, que es Mateo capítulo 8, versículo 20. Si quieren me acompañan o lo escuchan con atención. Mateo capítulo 8, versículo 20, dice así. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿De qué está hablando esta tremenda expresión de nuestro Señor Jesucristo? De su pobreza. Él se hizo literalmente pobre. Él convivió con gente del vulgo, convivió con gente pobre. Comió con rameras, con publicanos, con borrachos. Acuérdense ustedes que los fariseos eran impecables en su imagen, bien planchaditos ahí con su atuendo, como siempre la religión ha vestido a los religiosos, de una manera impecable. Pero el propio Señor les llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran espléndidos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué cito esto, amados hermanos? Porque esos religiosos no escuchaban a Juan el Bautista porque decían, este hombre no come ni bebe, por lo tanto tiene demonios. Así trataban, hermano, al profeta de Dios, Juan el Bautista. ¿Quién de nosotros podría negar que Juan el Bautista fue un verdadero y legítimo profeta de Dios? ¿Qué duda cabe que él fue enviado por Dios? Ninguna. Pero los religiosos judíos que se sentían bien en sí mismos, que se justificaban a sí mismos, le decían, este hombre tiene demonio porque no come ni bebe. Se alimentaba de miel y de langostas, hermano. Y cuando vinieron a Jesús, dijeron de una manera terrible, este es un glotón. El otro era endemoniado y ahora a Cristo lo trataron de glotón porque come y bebe con borrachos, con prostitutas, con delincuentes, etcétera, etcétera. Es decir, como decimos en Chile, palos porque bogas, palos porque no bogas. De una u otra manera los religiosos no aceptan la verdad. Y el Señor Jesucristo, en esa pobreza,
llamaba al arrepentimiento, extendía su misericordia, extendía su gracia. Atributos divinos que no conocían los religiosos. Hasta el día de hoy la religión no conoce de la gracia de Dios, aunque la mencione, no conoce de la misericordia de Dios, aunque la diga en sus homilías y en sus retóricas, pero no la conocen, no saben lo que es ser objeto de la gracia de Dios. El que Dios te haya bendecido a ti y a mí siendo un vil pecador. Y aquí nuestro Señor Jesucristo se presenta como el pobre, literalmente pobre. Al Señor Jesucristo lo seguían por los milagros y lo querían hacer rey. Imagínense un rey que multiplicaba los panes, que multiplicaba los peces, que daba la vista a los ciegos, que corregía el camino de un cojo, restauraba, hacía sanidades, resucitaba muertos, etcétera, etcétera, que caminaba sobre las aguas, tantos milagros que hizo el Señor. Entonces querían hacerlo rey. Y un escriba, dice acá en el versículo 19 de Mateo 8, dice, un escriba, un judío le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le pone inmediatamente sus propias credenciales. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es como decir, momentito viejo, yo no tengo nada de lo que tú piensas. No tengo ni un peso, como decimos en Chile, no tenemos dónde caernos muertos. Es decir, Cristo Jesús se hizo pobre, donde no tenía ni dónde recostar su cabeza. Dice que las zorras tenían guaridas, sus cuevas, y los aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no sabía dónde pernoctar. Imagínense, Mateo capítulo 5 dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él va a llegar ahí, a su ciudad, como Rey de Reyes. Pero en su primera venida, Él se vacía de ese privilegio y se hace nada a tal punto de nacer en una región de poca reputación como era Nazaret, en Belén Efrata, ¿cierto? Y vemos nosotros que de allí sale y comienza su ministerio, y Él pernoctaba donde le daba la noche. Tenía unos amigos en una aldea muy cercana de Jerusalén que se llamaba Betania. Eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Ahí acostumbraba a pasar la noche a dormir el Rey de Reyes y Señor de Señores, en una humilde aldea de Betania. No tenía donde recostar su cabeza, no tenía una gran mansión, no tenía lo que estos fascinerosos de hoy día, en nombre de Cristo, hijos del diablo ciertamente, hablan de que es el evangelio con sus grandes mansiones, portentos, aviones privados. Ese es un evangelio satánico, no es el evangelio de Jesucristo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice que el Hijo del Hombre, Dios hecho carne, en otras palabras, no tiene donde recostar su cabeza. Él voluntariamente se hizo pobre. Avancemos un poquito en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida de Cristo fue una vida de servidumbre. Él se hizo siervo. Ya lo leíamos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Estando en la condición de hombres, se hizo siervo. El servicio, hermanos, es un oficio supremo. Es maravilloso cuando nosotros vemos en el estricto rigor de la palabra de lo que significa servir. No en términos eclesiásticos, porque hoy día un siervo es un hombre que está sobre los demás. No en el sentido eclesiástico, la palabra ministro, que significa que está sobre los demás. El siervo, el ministro, porque ministro deriva de una palabra griega que es diácono, servidor, significa que no está arriba, sino que está abajo, está para servir a los demás. Pero ese servicio debe ser legítimo, debe ser sin rezongo, debe ser dado por Dios para su gloria. Algo muy interesante que se habla al ver la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo por nosotros servidor.
Aquí dice el Hijo del Hombre, es decir, Dios hecho carne, no vino para ser servido, no vino para tener lo que va a obtener, valga la redundancia, cuando Él vuelva por segunda vez. En su primera venida, Cristo muere vacío, mas no por sí, muere como un servidor de su pueblo. Con justa razón algunos han dicho, en el Antiguo Testamento, la oveja moría por el pastor, y en el Nuevo Testamento, en la figura de Cristo, el pastor muere por la oveja. Tremendo el misterio, ¿no es cierto, hermanos? Por eso que quise detenerme en eso, no es llegar y pasar una expresión, más no por sí, ya y avancemos, no, más no por sí significa que Cristo se vació a tal punto que se hizo un servidor tuyo y mío. ¿Cómo? ¿Tú dejarías que el Señor Jesucristo ahora mismo, hipotéticamente, viniera y te sirviera? Ya vamos a ver un pasaje decidor al respecto. Pero esa es la realidad, amados hermanos. Cristo vino para querer servirnos. Ese amor incomprensible, indescriptible de Cristo, que siendo el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, se hizo servidor por nosotros para rescatarnos. Dice el texto aquí en el versículo 28, y para dar su vida en rescate, ¿qué dice? Por muchos, no por todos. Dicho de paso, ¿quiénes son los muchos en el sentido del texto? Los que creen en Él, los que le creen a Él, perdón. Juan capítulo 3 versículo 16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que vemos nuevamente este punto de vaciamiento en el aspecto de servicio de nuestro Señor. Avancemos un poco más y nos vamos a Juan capítulo número 10, Juan capítulo 13, versículo 1 al 5, por favor. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5 dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muy bien. El Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, se hace siervo a tal punto de tomar el lugar de un esclavo. Contextualicemos un poco. En ese tiempo las ciudades, Jerusalén misma, ¿no es cierto?, no era una ciudad como hoy día vemos, que tenemos veredas, que tenemos pavimento, que tenemos calzado, que tenemos protección en nuestros pies. Usted se transitaba de un lugar a otro con sandalias, en calles polvorientas, llegaba a una casa y llegaba con los pies muy sucios. Y era muy bien visto, ¿no es cierto?, que los invitados pudieran ser servidos por un siervo, valga la redundancia ahí, un siervo, un esclavo, para tomar elementos de limpieza y le lavara los pies. Pero aquí ocurre un hecho extraordinario. El Hijo de Dios, que ya lo leíamos ahí, ¿no es cierto?, en Mateo, toma forma de siervo a tal punto que toma forma del siervo, del esclavo y de sus actividades propias de servidumbre. Toma un lebrillo, toma una toalla, agua, ¿no es cierto?, y comienza a lavar los pies en una actitud de servicio que ciertamente los discípulos no creo que hayan olvidado. Cómo el Hijo de Dios, cómo Dios hecho carne, tomó una forma de siervo a tal punto de lavar los pies de sus discípulos. Y como lo hemos dicho, amados hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue un acto mediático, no fue un acto de propaganda religiosa,
Como hoy día, ¿no es cierto?, se hace lavamiento de pies, una parodia, una burda parodia, una réplica absurda de lo que Cristo hizo legítimamente, viviendo su vaciamiento, viviendo su actitud de servidor. Ahí se ve, hermano, en la imagen de Cristo, qué tan lejos estamos de Él, qué tan lejos estamos de servirnos unos a otros legítimamente a tal punto. A veces ocurre, hermanos, que en nuestra propia vida somos tan, de alguna manera, hacemos tanta acepción de personas que solamente vemos en el servicio a los que nos son recíprocas a nosotros. Pero el Señor lavó los pies de todos sus discípulos. Qué gran enseñanza de actitud, ¿no es cierto?, imparcial. ¿Qué significa imparcial? Que usted no favorece al que más le parece o al que más le simpatiza, sino que a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a amar de manera imparcial a todos los hermanos como corresponde al sentir de Cristo Jesús. Y aquí el Señor lava los pies de los discípulos y fue uno que resistió aquello, solamente mencionar lo que fue Pedro. Que yo me pongo en el caso de Pedro y quizás tú o yo hubiésemos hecho lo mismo. ¿Cómo, Señor, me vas a lavar los pies? ¿Cómo se te ocurre? Yo debería lavarte. Y el propio Señor le responde, si no te dejan lavar, entonces no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro reaccionó, dijo, bueno, en ese caso lávame entero. Y el Señor le entrega una tremenda enseñanza. Los que ya han sido lavados no necesitan ser lavados nuevamente, sino que solamente los pies. Una gran enseñanza de lo que significa la vida del creyente en este peregrinaje. Ya hemos sido lavados por Cristo Jesús, ya estamos en una posición de excelencia, de salvación. Solamente nos falta en el transcurso del peregrinaje lavarnos, comillas, los pies en el sentido de la suciedad temporal, la santificación práctica, que no es la que te salva, pero es la que nos permite tener comunión y gozo delante del Señor. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo entonces lavando los pies de los discípulos como un juperete, como un siervo verdaderamente legítimo respecto a sus propios discípulos. Volvamos a Mateo capítulo 21 en la recta final de este estudio, hermanos, en capítulo 21 de Mateo, por favor, versículo 1 y 3, 1 al 3, dice así, pasaje que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Estudiando las profecías bíblicas en la entrada triunfal de Jerusalén, dice así, Mateo 21:1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Aquí vemos al Señor Jesucristo, dueño de toda la creación, pidiendo prestado, imagínense, el asna y el pollino, prestados, no eran de él. Si él no tenía dónde recostar su cabeza, amados hermanos, se hizo pobre por nosotros, se vació, murió, mas no por sí. El asna y el pollino prestado. Lo que me llama la atención de este pasaje es que nosotros vemos que todo el itinerario estaba claramente visado por Dios, amados hermanos. Imagínense ustedes que les dijo a los discípulos, vayan a tal lugar, encontrarán el asna, el pollino atado y traédmelos porque me es necesario. Y si alguien pregunta, díganle que el Señor los necesita, el soberano los necesita. Algo que realmente maravilla respecto al plan, a la agenda, por decirlo así, al itinerario del soberano en este mundo. Pero lo que quiero enfatizar respecto al estudio es que aún eso, lo más básico, para cumplir la profecía de Zacarías 9:9 y ciertamente Daniel 9:25, el Mesías príncipe, necesitaba de estos animalitos para entrar revestido en humildad, en humillación, vaciándose y pidiendo prestado el asna y el pollino. Note usted, él nace en un pesebre prestado. Él pernoctaba en casas, en alojamientos prestados. Él toma un asna y un pollino prestado. Y mire lo que dice en Mateo 26. Aquí uno se sorprende y se maravilla de la enseñanza de Cristo. Mateo capítulo 26, verso 17 al 19. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos
para que comamos la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde celebrar la última Pascua. A mí me gusta la expresión de Lucas que dice, cuánto he deseado, dice el Señor, comer esta Pascua con vosotros. Era la última cena, como se conoce. Pero lo particular es que el lugar también fue prestado. Y lo particular y lo maravilloso también es que ese lugar prestado estaba en la agenda, hermanos, estaba en la agenda, el itinerario de nuestro Señor. Y los discípulos obedecieron, fueron allá, encontraron al hombre. Hay un evangelista que dice que lo iban a detectar por el cántaro de agua, seguidle, y ahí prepararon la cena. Y terminamos en esta oportunidad, amados hermanos, con Mateo 27. Mateo 27 dice así, verso 57 al 61. Mateo capítulo 27, 57 al 61, que también lo estuvimos estudiando. Cuando llegó la noche vino un hombre rico llamado, voy a repetir, Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Cristo Jesús, amados hermanos, no solamente dejó su gloria, se despojó a sí mismo para venir a tomar una forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. No solamente se empobreció para enriquecernos a nosotros, no solamente recibió los vituperios de los que vituperaban, es decir, él fue insultado para dañar su reputación, por eso lo insultaban. Él también nació en un pesebre prestado. Él también fue rechazado por su pueblo. Él fue despreciado por su falta de academia. Él fue despreciado porque era pobre, no tenía dónde recostar su cabeza. Él fue servidor y a tal punto que lavó los pies de los discípulos. Él tomó prestado también un asna y un pollino para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Un asna y un pollino prestado. Celebró la última Pascua con sus discípulos en un aposento prestado. Y cuando muere, nuestro Salvador es sepultado en una tumba prestada. Eso es lo que significa, amados hermanos, mas no por sí. Cristo Jesús, el dueño de todo, se vació, se despojó, se hizo nada, se anonadó por amor a ti y por amor a mí, vil pecador. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es tan clara cuando la leemos como niños. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos revistes un carácter de niño. No es ni siquiera un mérito nuestro, sino que reconocemos que te pertenece a ti. La humildad que emana del cielo es la que nos reviste para poder leer tu palabra y leerla con reverencia, leerla con humildad y enseñarla de la misma forma. Padre Santo, te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, mas no por sí, vacío, solo y sin honor. Su vida es una declaración de despojo, de vaciamiento. Gracias, Padre, porque en su pobreza nos ha enriquecido. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz en rescate de muchos. Gracias, nuestro Señor, por tan grande amor a nosotros. Gracias, Padre, por habernos hecho hijos tuyos, por regeneración y también por adopción. Queremos orar, Padre Santo, para que tu enseñanza no quede solamente en este día, sino que quede atesorada en nuestros corazones de aquí y hasta el término de nuestras vidas.
que tu palabra pueda producir el efecto en cada corazón para salvación de los oyentes. Muchas gracias, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas, por tu misericordia y tu gracia, tu gran longanimidad que nos mantiene firmes. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.